de vasos sanguíneos y de sangre, ¿no? Entonces, aquí empezamos dando una explicación de cómo, después de lo que ustedes han visto edema, cómo se produce la hiperemia, la congestión, la hemorragia y cómo se produce la hemostasia cuando se produce un daño en algún órgano o piel, ¿no? Y la trombosis y la embolia. Entonces, miren, la hiperemia, ¿ven? ¿Están viendo? Sí, doctora. Sí, sí ven, ya. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros hiperemia? La hiperemia es un proceso activo en sí, donde va a aumentar el volumen de sangre y va a haber una dilatación de la arteriola o el vaso afectado, ¿no? En un tejido. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos mucha actividad física y el músculo se inflama, el músculo crece de volumen, ¿no? Da un aspecto de una hinchazón y es porque hay mayor aporte, ¿no? De secreciones, dentro de ellos sangre, ¿no? El tejido presenta en sí un color, puede presentar un color medio rojizo, ¿no? Y a veces intenso, depende si este es muy superficial o de forma más profunda. Y va a estar pues ingurgitado por cantidad de sangre, ¿no? Y esta sangre va a ser sangre oxigenada. Aquí tenemos, por ejemplo, la congestión pulmonar, eh, es, que se produce en algunos, por ejemplo, en los capilares, ¿no? Alveolares, cuando están ingurgitados, ¿no? En los casos que hemos visto ya por congestión pulmonar, ¿no? O edema agudo de pulmón, hay una congestión pulmonar. Luego, en la congestión hepática aguda, también vamos a poder ver cómo la vena centrolobulillar, ¿no? Va a estar dilatada, los subdosoides van a estar distendidos y puede haber cierta degeneración de los hepatocitos cercanos a la vena centrolobulillar. Luego vamos a ver a qué llamamos congestión. La congestión puede ser de dos tipos, aguda o crónica. La aguda es cuando los vasos van a estar distendidos y los órganos van a estar bastante hiperémicos. Y la crónica es cuando allá se produce una ruptura de los capilares y se produce una hemorragia local, ¿no? Y vamos a ver que esta congestión del lecho capilar se va a asociar pues a un edema intersticial, o sea, a un cierto, ¿no? Una cierta hinchazón de la zona donde está afectada. Entonces aquí tenemos como ejemplo, ya hemos visto edema agudo de pulmón, ¿no? Y luego hígado, que también se ve cuando tenemos una congestión pasiva crónica, donde hay generalmente estos pacientes si han tenido una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Y primero izquierda, luego derecha, y ya hacen una congestión pasiva crónica. Luego tenemos para definir lo que en sí es una hemorragia. Entonces vamos a ver que la hemorragia es la extravasación de sangre que se produce por la ruptura de los vasos, ¿no? Que pueden ser esos de gran calibre, de mediano calibre o de pequeño calibre. Y la hemorragia puede ser tanto externa como puede ser interna, ¿ya? Entonces, vamos a ver en algunos casos cómo que se produce esta hemorragia y cómo la vamos definiendo de acuerdo al tamaño, a la cantidad de extravasación sanguínea. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, estas son las petequias pequeñas, puntiformes, ¿no? Rojizas, y que se llama petequia cuando esta hemorragia puntiforme mide de 1 a 2 milímetros, ¿no? De diámetro, y vamos a ver que se presenta en la piel, en las membranas, y esto puede también presentarse en alguna patología que llamamos trombocitopénica idiopática. Luego tenemos que también vamos conforme de petequia, va avanzando a un tamaño más grande y los encontramos en las púrpuras, donde hay hemorragias, donde estas son más grandecitas las zonas de hemorragia, miden de 3 milímetros
y pueden llegar hasta medir 1 centímetro. Entonces, eso lo encontramos en las vasculitis, ¿no? O también cuando hay aumento de la fragilidad capilar y se presenta este pequeño sangrados, ¿no? También vamos a ver que luego, pasado ya esto, ¿a qué llamamos equimosis? La equimosis ya viene a ser un hematoma pero subcutáneo, ¿no? Y que se puede medir más o menos de 1 centímetro a 2, ¿no? Y se produce generalmente esta equimosis después de un trauma, o sea, de alguna fuerza contundente que ha ido sobre la superficie, ¿no? Que puede ser del brazo, de la pierna, y se va a producir este hematoma. Luego tenemos que hay hematomas que pueden ser más grandes, pequeños, pero generalmente, miren, están bien delimitados en algunas zonas donde es fácil de poder visualizar. Pero tenemos que también puede haber esos golpes como se ven aquí o hematomas, ¿no? Hay una colección de sangre allí. Puede también ocurrir en forma interna, puede haber un hematoma en el hígado, ¿no? Y no se puede ver porque es un órgano interno. Luego tenemos también los sangrados que se producen, ¿no? En regular cantidad, ¿no? En las cavidades, puede ser en el tórax, en el abdomen, como en este caso estamos viendo en un embarazo heterotópico, como hay que se ve cantidad de sangrado aquí en pacientes gestantes, ¿no? Luego, entonces decimos que esta hemorragia, que es la extravasación o la ruptura de los vasos, depende si es un trauma, ¿no? El que ha sufrido un accidente, la hemorragia puede ser externa, puede ser interna. Estas pueden ser generalmente traumáticas, ¿no? Y son las agudas, y también pueden variar en cuanto a su cantidad. Pueden ser hemorragias que generalmente pueden controlarse, como algunas, indudablemente es una emergencia tratar de conducir al paciente por la cantidad de sangrado que presenta. Y las crónicas generalmente son las neoplásicas, las que tienen alguna pérdida, por ejemplo, también las mujeres en la etapa de la gestación o en las menstruaciones abundantes hay hemorragias que son considerables por la cantidad. Se elimina y que son frecuentes. O sea, no, la crónica quiere decir no es una sola vez, sino frecuentemente hay sangrado y lo va a llevar al paciente la anemia. Entonces, en la hemorragia externa, pongamos aquí tenemos, ¿no? ¿Y cómo denominamos nosotros a las hemorragias de acuerdo a la zona donde se presenta? Entonces, ustedes ya van a utilizar estos nombres que utilizamos generalmente en el hospital. Ya como ustedes están camino a ser médicos, entonces ya no podemos decir una hemorragia nasal, sino una epístasis, ¿no? Que es el sangrado que se presenta por la nariz. En el oído, otorragia. En la boca, hemoptisis, si es que viene por un procedimiento de tos, ¿no? El paciente expectora o tose y sale sangrado. Entonces, eso se llama hemoptisis. Hematemesis es cuando el paciente presenta un sangrado digestivo. Y vamos a ver que generalmente estos pacientes son realmente ya evaluados y derivados a gastroenterología. Si es que el paciente tiene una hemorragia por ano, vamos a ver que se llama proctorragia, ¿no? Y generalmente son heces rojas, una sangre roja rutilante, o sea, como quien dice las personas, sangre fresca. Eso es porque es una hemorragia digestiva baja. Cuando la hemorragia es alta, generalmente vamos a ver que hay un sangrado o unas heces que son de color oscuro, como brea. Eso se llama melena. La melena es el sangrado que ya es de la vía digestiva alta, o sea, ya está digerida, por eso ha cambiado y su color es mucho más oscura. Luego la uretra, tenemos que ahí también se produce hematuria, que viene a ser un sangrado que se presenta en la orina, ¿no? Y que en las mujeres muchas veces puede presentarse porque puede ser que por la misma menstruación también la orina, ¿no? Está con algunos hematíes, pero si encontramos una hematuria en un varón, eso es mucho más raro
y siempre hay que sospechar como primera opción la tuberculosis, ¿no? En el tracto genital, si se produce la hemorragia, vamos a ver que en el tracto se va a llamar ginecorragias, ¿no? Y generalmente están presentes en la mujer. Luego, la hemorragia interna. Miren la hemorragia interna. Aquí vamos a ver cómo se colecciona en un órgano, ¿no? Determinado, y sabemos que es muy importante el tamaño de la hemorragia, porque estas zonas en el cerebro, ustedes ya saben, que están justamente bajo una función. Entonces, si se lesiona la zona donde se lesiona, se limita la función del ser humano, ¿no? Entonces es importante tratar de que se evacúe y se recupere este tejido, porque si no, vamos a ver que la persona, según el área donde se encuentra, se quedará sin poder ver, sin poder caminar, ¿no? Hasta que se reabsorba y pueda de repente recuperar parte de sus funciones, ¿no? Entonces eso pasa en las hemorragias internas, ¿no? Siempre son limitantes. Entonces ahora, cuando se produce una hemorragia, rápidamente se produce una hemostasia normal. Cualquiera de nosotros que nos produce una lesión o un corte, ¿no? Ahí mismo vamos a tratar de que nuestra herida deje de sangrar. Y eso es hemostasia. Entonces vamos a ver que la hemostasia, si hay la lesión inicial que presenta sangrado, a continuación va a haber un periodo de vasoconstricción arteriolar, o sea, tratamos de que se cierre esa zona de ruptura, ¿no? Y vamos a ver que ese cierre de ruptura va a causar un mecanismo de neurógeno reflejo que aumenta la secreción basal ahí y local de esa endotelina. Entonces vamos a ver que en minutos nada más la matriz, ¿no? Extracelular subendotelial va a ocasionar y va a facilitar los gránulos de secreción de adherencia y la activación plaquetaria, agregándose y formándose rápidamente el tapón hemostático, ¿no? Esa fase se llama esta hemostasia primaria. Luego tenemos que pasado y una vez que ya se formó un tapón hemostático, la lesión se va a exponer a un factor tisular o factor 3, que es el factor de tromboplastina, y que va a estar a través de una glicoproteína que va a estar ligada a la membrana procoagulante y va a estar sintetizada en las células endoteliales. Luego actúa el factor 7 como iniciador y genera la trombina, que esta va a ser degradada en fibrinógeno y luego en fibrina. Y esta fibrina recluta las plaquetas, se activa este mecanismo, ¿no? de regulación, y vamos a ver que el activador del tisular del plasminógeno va a limitar a este tapón de hemostasia. Entonces lo que las personas decimos como que se forma una costra, ¿no? Una zona ahí obturada, ¿no? Que ya no va a sangrar más, ¿no? Este procedimiento es muy importante y normal, pero que en algunas personas puede haber fallas. Y si hay fallas, es lo que nosotros tenemos que ver, que generalmente son pacientes que tienen algunos problemas en la coagulación, por lo cual este procedimiento no se lleva tan rápidamente. Ahora, ¿qué sucede? El endotelio de cada vaso, ¿no? El endotelio también tiene factores antiagregantes, o sea, trata de que no se aglutinen los hematíes, ¿no? Que no se adhieran, no se agreguen en exageración como para que obliteren la luz vascular. También tiene anticoagulantes, o sea, trata de que la sangre sea líquida y la sangre no se haga un trombo. Y otra es la que tiene también actividad fibrinolítica. Entonces, imagínense, el endotelio también tiene, o sea, por un lado, se permite que pase la sangre, pero no permite que se quede detenida la sangre. Y también que esta fibrina no adhiera tanto, que no permita el pasaje
¿no? O recuperación de la función de la luz endotelial, ¿no? Luego vamos a ver, y en este momento, ¿quiénes son los que actúan? Actúan, aparte del endotelio, las plaquetas, ¿no? Entonces vamos a tener que estas plaquetas son unos fragmentos celulares, nucleares que están aquí, generalmente. Caramba, se movió. Bueno, los pueden ver aquí muy pequeñitos. Estas son las plaquetas, ¿ya? Las plaquetas son pequeñitas, pero vamos a ver que generalmente estos fragmentos son anucleados, ¿no? Tienen una superficie que tiene facilidad para reclutar, o sea, para adherirse, ¿no? Y concentrar los factores de coagulación. Su función de este citoesqueleto es contráctil y tiene dos tipos de gránulos citoplasmáticos. Vamos a ver los gránulos alfa, que generalmente contienen una molécula de adhesión que es de la P-selectina en la membrana y contienen fibrinógeno, fibronectina, factores 5, factores 8, factor plaquetario 4, que es el calcio, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y un factor de crecimiento de transformante de células beta. Y los otros gránulos son los gránulos densos o llamados gamma también y contienen ADP y ATP, calcio iónico, histamina, serotonina y adrenalina. Entonces imagínense frente a un sangrado todo lo que se activa, ¿no? Que no nos damos cuenta, lo que nos interesa es simplemente que se cierre nuestra herida, pero todo este proceso fisiológico se da rápidamente. Si hay lesión vascular, las plaquetas contactan a esta matriz, ¿no? Y con el colágeno, con las glucoproteínas, el factor de von Willebrand, y se produce en sí la adhesión, ¿no? La adhesión que cambia la forma. Justamente vamos a ver que esas plaquetas que eran algo esféricas, redonditas, se tornan un poco más aplanadas para tratar, ¿no? De obturar o de cerrar, ¿no? La zona donde ha habido lesión. Y hay una secreción que se libera, ¿no? Una reacción de liberación que luego facilita la agregación plaquetaria y por lo tanto impide que el sangrado continúe. Luego tenemos que hay, para esto, hay una cascada de la coagulación, que después también la vamos a seguir viendo cuando llevemos justamente parte de vasculitis, ¿no? Que es la importancia de la cascada de la coagulación, donde tenemos que hay 13 factores de coagulación. El primero es el fibrinógeno, el segundo la protrombina, el tercero la tromboplastina, el cuarto que es el calcio, el quinto que es la proacelerina, el séptimo que es séptimo es la proconvertina y el octavo es el antihemofílico. El factor 9 tenemos también llamado como complemento tromboplastínico del plasma, el factor 10 es TUAR, el factor 11 que es el antihemofílico y el factor 12 que es AGEMAN, que después lo vamos a estudiar también nosotros cuando veamos también cuando hay hemofilias, el factor 13 que es el estabilizante de la fibrina y hay un factor que están algunos llamando como factor 14, que es la proteína C, o la titombina 2A, que es dependiente de la vitamina K. No está, ha salido. Entonces, luego tenemos que las vías aquí esta cascada de la coagulación tiene dos vías, hasta tres se puede decir, porque la que inicia la vía común es el factor 10. Tenemos que la vía de coagulación intrínseca, la que los lidera son el factor 12, el factor 11, el factor 9, ¿no? Y el factor 8, ¿no? Mientras que la circulación o toda la vía, la cascada de la vía de coagulación extrínseca va a estar regulada. Está por los factores 7, 3, el factor 5, el factor 2, el factor 13 y el 1.
Entonces, no, cómo ellos van a ir, ¿no? Activándose y de esta forma vamos a ver que generalmente se va produciendo la cascada de la coagulación y por qué hay fallas, después lo veremos, en algunos de estos factores cuando falla en la hemofilia tipo A, tipo B, ¿no? O sea, las alteraciones que se van a presentar. Entonces, en la hemostasia normal, como ya nosotros estamos viendo, generalmente lo primero se produce una vasoconstricción. Ya hemos dicho que el endotelio, miren que está aquí, y su membrana basal, el músculo liso, y vamos a ver que hay aquí se va a producir la liberación de la endotelina, ¿no? Y va a haber, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí a estas células van a intervenir en la vasoconstricción y luego el reflejo de vasoconstricción, ¿no? Y se produce, ¿no? Al inicio, esa cierta estrechez, ¿no? Se va a comprimir, se puede decir una pequeña compresión de la zona, ¿no? Afectada. Y luego vamos a ver qué pasa a una hemostasia primaria, donde aquí vamos a ver que primero hay una adhesión plaquetaria, aquí tenemos justamente pasa luego a un cambio de la forma porque las plaquetas cambian su forma media esferoidal por una forma más aplanada, ¿no? Luego hay la secreción justamente de estos gránulos del ADP, ATP, y entonces vamos a ver que luego de aquí va a pasar justamente también a la activación, ¿no? Y luego vamos a ver que se produce en sí la agregación de todas estas, de las plaquetas para tratar de calmar la hemorragia, ¿no? Cerrar la herida o formar la cicatriz. Entonces luego aquí tenemos la hemostasia secundaria, porque esta es la primaria, la secundaria donde ya vamos a ver, miren cómo está igualito todos, el factor tisular, la expresión del complejo fosfolipídico, cómo hace que se adosen, ¿no? La activación justamente de la trombina, va a haber la polimerización y esto ya está prácticamente consolidado, formado allí para evitar que continúe el sangrado. Aquí también vamos a ver que cómo ya se forma el trombo, ¿no? Y los acontecimientos antitrombóticos en el resto del vaso, ¿no? Hay liberación, ¿no? De esta fibrinolisis y trombomodulina. Y miren aquí cómo actúan, ¿no? Los neutrófilos y cómo en sí, miren, las plaquetas que estaban aquí ya están bien unidas ahí en barrera, ¿no? Y la fibrina, y vamos a así evitar el sangrado, ¿no? Entonces, la trombosis, vamos a ver que en la trombosis hay una activación inapropiada de los mecanismos de la homeostasis normal y se va a formar un coágulo intravascular en el organismo, como ya hemos visto en nuestra práctica, cómo se forman los trombos que prácticamente hacen cuerpo con la pared vascular, ¿no? Entonces está regulado por tres componentes, por la pared vascular, por las plaquetas y por la cascada de la coagulación. Entonces vamos a tener que estos tres componentes son importantes para que exista o sea, la pared vascular, las plaquetas y la cascada de la coagulación, y se va a producir, ¿no? Una alteración en ellas y se va a producir la trombosis. Luego vemos aquí la famosa triada de Virchow. Esta triada de Virchow es porque primero, para que haya una trombosis, primero tiene que haber un daño, una lesión endotelial, ¿no? Un daño y que va a producirse, ¿no? Esta triada porque una vez que hay esta lesión endotelial, vamos a ver que va a haber un flujo de sanguíneo anormal, va a salir sangre en cantidad, ¿no? Y luego, una vez que ya este vaso está dañado, su endotelio va a tratar de ir hacia dónde, hacia la trombosis. Entonces va a haber también una hipercoagulabilidad para que no siga el sangrado, ¿no? Entonces,
puede ser que esto del flujo aumentado, lesión del endotelio, pasa a hipercoagulabilidad. Luego también puede ser que nosotros tengamos primero este daño. De todas maneras va a culminar en la trombosis. Tiene que haber estas tres para que se produzca realmente la trombosis, ¿no? El vaso sanguíneo en su epitelio del endotelio dañado, y luego va a aumentarse el sangrado y luego se va a producir una coagulación, ¿no? Rápida para que pueda evitarse que sí continúe el sangrado. Luego vamos a ver el trombo. El trombo en sí va a estar formado por, en sí es un coágulo, ¿no? Los trombos son coágulos adheridos a la pared vascular y que ocluyen total o parcialmente la luz de un vaso. Y lo que nos interesa cuando hay este problema es que ese vaso siga viable, que siga pasando el torrente sanguíneo por ese vaso, que puede ser un vaso en el miembro superior, inferior o cualquier otro órgano, ¿no? Entonces, en este caso, muchas veces las arterias coronarias, ¿no? Entonces, nos interesa que continúe fluyendo el sangrado. Entonces, tenemos que utilizar muchas veces, cuando la coagulación es exagerada, tenemos que utilizar anticoagulantes, ¿no? Está constituido en sí estos trombos por glóbulos rojos, glóbulos blancos, por plaquetas y fibrina, que se organizan, y cuando estos se organizan y se solidifican, pueden formar ciertas líneas, que son las líneas de sangre. Y este trombo puede ser también de dos tipos, pueden ser trombos blancos o trombos rojos. Los blancos generalmente están en las arterias, y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, las arterias coronarias que se presentan generalmente alteraciones de este tipo en los infartos de miocardio. Y otras tenemos las arterias cerebrales. Luego también vamos a ver que este trombo blanco puede ser oclusivo, ¿no? Y se adhieren firmemente y son de color más o menos gris blanquecino. En cambio, el trombo rojo, vamos a ver que generalmente son venosos. Muchas veces se forman estos en los miembros inferiores, sobre todo en las mujeres, en casi el 90% de mujeres, ¿no? Moldean las venas y son menos adheridos, ¿no? Están presentes, sí, pero no se adhieren como entonces contienen, vamos a ver, eritrocitos, estos trombos, y generalmente los vemos en las mujeres que hacen estos trombos en las varices, ¿no? En las varices. Y que realmente ingurgitan y dibujan, ¿no? El recorrido del vaso en los miembros inferiores. Luego tenemos la evolución de un trombo. La evolución del trombo, vamos a ver que este va a ir progresando, porque el trombo se forma y cada vez, ¿no? Va aumentándose, ocluyendo más la luz. Entonces tenemos que hay una progresión, aumento del tamaño, oclusión, hasta llegar a la oclusión total del vaso. Luego puede ser que la resolución se puede producir por una fibrinolisis, y para eso tenemos que usar anticoagulantes, ¿no? Puede también hacer una fragmentación del entonces, en la fragmentación, lo que tenemos que, cuando se produce un trombo, tenemos que lograr que este trombo también se resuelva para tratar de que el vaso se recupere su pasaje de sangre. O con algunas sustancias podemos fragmentar, por lo menos para tratar, para que parcialmente vaya liberándose, pero nos deja así otro problema, que es la embolia, ¿no? Lo cual puede producir daño en la persona, porque depende de los fragmentos, de qué tamaño sean, y se van a obstruir generalmente los vasos de pequeño calibre, ¿no? Luego tenemos que también aquí la evolución de estos trombos va justamente
a la circulación, las arterias van a la circulación mayor y generalmente son distales, y las venosas generalmente van a la circulación menor y generalmente a los pulmones. Y vamos a ver que también la organización de este trombo, la solidez, hace que se forme o se fragmente y haya unas líneas que se llaman líneas de sangre. O que también se pueda recanalizar y se va a haber una reperfusión, ¿no?, de los vasos sanguíneos afectados por trombos, ¿no? Y sabemos muy bien, por ejemplo, eso es lo que nosotros fisiológicamente presentamos cuando vamos a la altura. Las personas que nosotros cuando viajamos al Cusco, que decimos que hay en el Cusco, generalmente la gente regresa muy animada, ¿no? Pero es porque por ser nosotros de la costa, que vamos a la altura, nuestros vasos se dilatan. Ellos tratan de adaptarse, por eso que toda persona cuando va le da el soroche, pero pasa un tiempo prudencial y la persona ya se puede movilizar normalmente porque se ha adaptado al medio. Entonces, y lo que se ha producido es una dilatación no fisiológica de los vasos sanguíneos y nos da pues como que nosotros tenemos más energía, más vitalidad, porque se han distendido paulatinamente, ¿no? En la embolia vamos a ver que es la oclusión en sí de un vaso sanguíneo, ¿no? Por la impactación de esta masa que la tratamos de fragmentar y estos fragmentos van a salir a viajar por el torrente circulatorio como émbolos. Son fragmentos de ese coágulo y van a ser transportados por todo el resto del torrente sanguíneo, ¿no? Y pueden quedarse en un sitio, generalmente en las zonas más distales, ¿no? O de vasos más pequeños, donde allí pueden producir lesiones severas, ¿no? Entonces, tenemos que hay varios tipos de embolia. La embolia aérea, que se producen masas espumosas que van a obstruir el flujo vascular. Puede haber embolias grasa, de tejido graso, ¿no?, en las insuficiencias pulmonares. Puede haber embolia de líquido amniótico, generalmente en las gestantes, que en el momento que ellas en la atención del parto, puede ir a los vasos sanguíneos a través de la placenta y pasar justamente a la vía sanguínea este líquido amniótico y la paciente puede hacer luego una embolia y muchas veces puede ser embolia pulmonar incluso por líquido amniótico, ¿no? Entonces siempre todo esto tiene que estar controlado, por eso para que evitar, ¿no?, estas alteraciones. Generalmente estos casos pueden presentarse uno cada 40.000 partos, ¿no? Ahora, hay otro sí, se produce otro tipo de lesión pasado, toda esta secuencia que llamamos nosotros infarto. ¿A qué llamamos infarto? ¿No? Que ya hemos visto nosotros en nuestras láminas que hemos revisado, que son zonas de necrosis isquémica, donde se obstruye el riego arterial o también puede ser un drenaje venoso, ¿no?, de un tejido y va a impedir pues la llegada de oxígeno y de sangre al resto del tejido, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ocurre con las arterias coronarias cuando se obstruyen, ¿no? Entonces no hay irrigación al resto de tejido, por lo tanto esa zona se necrosa. Los infartos pueden ser rojos en la circulación, generalmente anastomótica, o cuando hay obstrucciones vasculares. Y pueden ser blancos cuando hay anemia. Pueden ser blandos cuando estos son sépticos, hay infecciones, ¿no? Entonces vamos a ver que también todo esta secuencia, estos pasos se van a ir dando en diferentes órganos, tejidos y patologías. Luego tenemos que, ¿por qué llegamos después del infarto? Se llega al shock. El shock es un estado de insuficiencia en sí circulatoria periférica, ¿no? Y vamos a ver que el paciente puede hacer un shock hipovolémico y morirse
¿Por qué? Por la cantidad de sangrados. Una hemorragia que no pierde gran volumen de sangre, entonces lo lleva a un shock hipovolémico. Puede haber un shock cardiogénico también. ¿Por qué? Porque el sangrado puede ser de un infarto extenso en el corazón que no se puede controlar, por lo tanto el paciente puede morir. Luego tenemos el shock endotóxico. Generalmente el shock endotóxico es por problemas de infecciones, por sepsis. En uno de los casos más frecuentes generalmente son por sepsis en mujeres que son sometidas a abortos, ¿no? Los vasos sanguíneos están ahí, hemorragia, están abiertos, entonces cualquier germen se introduce y produce una sepsis. Y la paciente se muere por un shock endotóxico. Luego tenemos los shock anafilácticos. Generalmente estos son de tipo inmunológico y por una hipersensibilidad a la inmunoglobulina E. Entonces aquí vamos a ver que generalmente siempre tenemos que preguntar a nuestros pacientes si tienen alguna alergia a algún medicamento, algún producto, ¿no? Algún alimento, porque podemos ocasionar un shock anafiláctico en ellos, ¿no? Luego, el shock neurogénico, que también, este shock neurogénico es también asociado a gérmenes y que producen cuadros de sepsis, ¿no? Entonces, como les digo, estos son prácticamente casi definiciones que las vamos a poder ver luego en las diferentes patologías que vamos a llevar posteriormente. Bueno, hasta allí hemos terminado. Hemos terminado la clase, pues medio es una clase corta, una clase de casi toda introductoria como las que han estado llevando, porque ya después las patologías son mucho más extensas. ¿Preguntas? ¿Escuchan? ¿Preguntas? Sí, doctora, sí. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, esta clase es más que todo una diferenciación, como les decía, de los términos de lo que es una hiperemesis, de lo que es de una hiperemia, lo que es una hemorragia, lo que es un infarto, ¿no? Porque después ya vamos a estudiarlos en las otras patologías y toda la parte de hemorragia también la vamos a llevar más adelante, con otras explicaciones. Son prácticamente definiciones, por eso que para el examen yo creo que es todavía un tópico muy simple. Chicos, ¿preguntas? ¿Está claro? Uy, no escucho. A ver. Mm, mm, no los acá. Maritza, ¿no hablan? Chicos, 80 están, ¿no? Conectados. Sí, doctora, estamos Sí, doctora. conectados. ¿Ya? Sí, se le entendió, ¿Está doctora. claro? ¿Está Sí, doctora, claro? está Sí. entendido. Ya, Sí, ya. doctora. Entonces, miren, sí, porque son prácticamente definiciones, ¿no? Parte todavía muy simple de la patología. Entonces, ay, Doctora, solo ¿qué para pasó? recordarle que no se vaya a olvidar de subir la clase al grupo de patología general, las diapositivas, por favor. Doctora, ¿me escucha?